estará ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy estamos haciendo una cosa que a Lola le gusta mucho. Y es que cuando vamos camino de un evento que nos pilla relativamente lejos, pues por la carretera vamos buscando cachés que nos pillen de camino y así hacemos el viaje tranquilamente, sin prisas. Y además vas encontrando cosas sueltas que a veces Sí. no vendrías solo para hacer eso. Muchos cachés pues no tienen a lo mejor mucho interés porque son simplemente un caché puesto porque sí, pero otros están puestos en sitios pues Como este. como este que acabamos de ver. Ajá. Así que efectivamente pues es algo que vale la pena ver. Pues nada, ahora vamos a ver si encontramos otro. Ahora vamos al siguiente, pero no a 160 metros, a unos cuantos Unos kilómetros. cuantos kilómetros. Vamos Esto a es el- 7 metros. Ah, el lavadero. Es el último lugar. Muchos de estos lavaderos públicos, donde las mujeres lavaban la ropa de rodillas, se construyeron en el siglo XIX y se siguieron usando hasta mediados de los años 60 del siglo XX. Esto no inspira confianza. Bueno, pues hemos hecho el segundo. Otro más. Venga, ahora vamos de vuelta al coche. Se tarda más en llegar, pero es más divertido. Sí. Sí, para salir a la autovía. Estos ya no me gustan tanto. Estos son los que están al borde de la carretera. Y bueno, no, el sitio no está mal, pero hay demasiado ruido de la carretera. Eso es un poco pesado. Adelante. Parece que gusta más. No sé, parece que es para adelante, pero puede ser atrás o adelante. Dice encima del muro. Ah, Este caché se encuentra en un área recreativa que fue abandonada desde que se amplió la cercana autovía. lo has encontrado. Bien. Por supuesto, también aprovechamos para refrescarnos y comer algo por el camino. De tortilla de chorizo. El siguiente caché nos trae al pueblo de Sarracín, junto a la ermita del Cristo de los Buenos Temporales del siglo XVI a XVII, con su clásico nido de cigüeñas en la espadaña. Por supuesto, encontramos algún caché micro y también algún nano magnético, como no. A partir de aquí nos adentramos en una ruta que recorre varias ermitas románicas y aunque no siempre tenemos suerte para encontrar los cachés, disfrutamos mucho visitando esta arquitectura tan antigua. Esta ermita completamente aislada es de las más bonitas que visitamos y tiene parte románica del siglo XIII con añadidos góticos del XIV como este pórtico tan espectacular. El caché se nos resistió bastante ya que el contenedor original creemos que no estaba en su sitio y la reposición, como veis, era bastante difícil de encontrar. Pues nada, eso es lo que hacemos normalmente en estos viajes de camino, en este caso a un evento, que es ir buscando cachés a lo largo de la ruta, que es una cosa que nos gusta mucho a los dos, ¿verdad? Pero que no podemos hacer cuando vamos con el tiempo pillado. Y ahora ya veis que hemos cambiado de ropa porque ya estamos de vuelta. Estuvimos en el evento y ya al regreso pues no nos queda opción porque es... Ya vas a... Claro, al regreso va siempre con el tiempo justo. Pues ya está, espero que os guste esta idea, si no se os había ocurrido ya.
Ujú. de ir visitando lugares curiosos a lo largo de las rutas cuando va uno de viaje. Eso sí, hay que tener en cuenta que eso te hace perder mucho tiempo. mucho tiempo. Terminas haciendo rutas mucho más largas que lo que sería si solamente vas al sitio y se acabó. Pero por otro lado, puedes aprovechar el hecho de que coges cachés sueltos que no lo harías si No. tienes que desplazarte expresamente para ello. De esta forma aprovechas y vas quitando puntitos sueltos por ahí. por donde Sí, quieras. son cachés a los que no irías solo a hacer ese caché. Y bueno, pues ya que estás en la ruta, pues aprovechas y vas poniendo caritas sonrientes por el camino. Ujú. Nada, con esto y un bizcocho ya Nos el despedimos. próximo. Hasta el próximo Hasta el episodio. próximo episodio. Hasta Chao. pronto. Adiós.